Listo, ya está. Ya son las 6 en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Marta, bienvenida. Gaby, bienvenida. Este, ¿Quién más acaba de entrar? No veo quién. No sé si puedan prender, si pueden, si tienen la posibilidad, si tienen, si su internet les da y pueden prender sus cámaras para verlas, estaría fabuloso para poder ver sus rostros. Me presento con ustedes. Soy Mónica. Soy psicóloga clínica y estoy aquí trabajando en Hacienda y Residencia Inspira. ¿Me escuchan bien todos? Sí, Sí. sí, sin problema. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a ver un tema que es un tema súper importante siempre que se trata de la rehabilitación en adicciones. En adicciones, y la verdad es que no nada más en adicciones, sino que en cualquier enfermedad, en la que sea, este tema es un tema medular, ¿no? Hola, gracias por prender tu cámara, bienvenida. No los conozco a todos, la verdad es que creo que no estoy viendo ahorita rostros conocidos, pero no sé si ustedes me han visto cuando han venido a las visitas acá a la clínica. No sé si hemos tenido el gusto de saludarnos, pero bueno, no importa, a ver si en algún momento tenemos la oportunidad, ¿no? Les estaba comentando que vamos a ver un tema súper importante en un proceso de rehabilitación y es el tema de la codependencia. Les explicaba que no nada más en el caso de la rehabilitación en adicciones. También en el caso de la rehabilitación en cualquier enfermedad, física o emocional, ¿sí? O sea, tener una enfermedad emocional, tener una enfermedad física, siempre, generalmente, es muy común que se desarrolle una relación de codependencia entre el familiar y la persona enferma, ¿no? O el paciente. En este caso, me voy a dirigir a la persona enferma como el paciente también, ¿no? Este, Hay varias condiciones que, que sí es importante mencionar para que se trate específicamente de una relación de codependencia, ¿no? El prefijo co de la palabra codependencia significa con. Eso quiere decir con dependencia y se interpreta como la persona que está con una persona dependiente y esa persona tiene también dependencia emocional a esa persona, a la persona que tiene la enfermedad, ¿no? ¿Sí me expliqué? Es el vínculo codependiente es un vínculo que únicamente se da en las relaciones en donde hay amor de por medio. La codependencia es una enfermedad del amor. El amor se enferma de codependencia. Ustedes no se pueden enfermar de codependencia en un vínculo que tienen con alguien a quien no aman. Por ejemplo, al vecino, alguien con quienes no hay un vínculo afectivo fuerte. Ahí no se da una relación de codependencia, ¿no? No sé, algún amigo o alguien con quien no hay un vínculo afectivo de amor. Entonces, las relaciones que se enferman de codependencia son las relaciones, por ejemplo, que tenemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, y el vínculo codependiente por excelencia también es el que tenemos con nuestra pareja. ¿No? Porque con la pareja, ustedes me van a decir, bueno, pero a lo mejor no hay tanto amor. Bueno, pero con la pareja hay algo que no hay con los demás.
Por ejemplo, muchas veces con la pareja se comparten los hijos. Ese es un vínculo súper fuerte. Tener hijos con una persona ya cumple el requisito para que aplique para una probable relación de codependencia con esa persona, ¿no? Porque los hijos son algo, pues es como una máxima expresión de amor entre dos personas, ¿no? O entre la persona y el hijo en cuestión. Y entonces siempre cuando hay hijos de por medio, es muy probable que el vínculo se vuelva codependiente, ¿no? Además, con la pareja también se comparte otros aspectos que no se comparten con los hijos, ni con los padres, ni con los hermanos, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema del enamoramiento, la atracción sexual o la relación sexual, y todo lo que comparte un matrimonio, ¿no? Por ejemplo, que es el vínculo afectivo, la familia, a lo mejor un proyecto de vida juntos, ¿no? Laboral, o como familia, ¿no? El formar una familia con una persona, eso, tener hijos, sean propios o sean adoptados, no importa, el formar una familia con una persona, eso hace que el vínculo sea muy fuerte, ¿no? Todo lo que sostiene un matrimonio, más allá de, aparte del amor, ¿no? El compromiso moral, ¿no? Por ejemplo, la amistad, el apoyo, el, no sé, el proyecto de vida juntos, etcétera. Entonces, esos son los vínculos que se enferman de codependencia. Otra de las características de la codependencia es que es un vínculo que se da entre adultos. O sea, no puede haber niños que sean codependientes. O sea, los niños de sus padres, por ejemplo, los niños sí son dependientes. Los niños son dependientes de sus padres. Los niños dependen de sus padres porque no tienen la madurez ni física ni mental, ¿no? Como para poder ser independientes. A lo mejor a veces vemos niños en la calle que aparentemente son independientes, pero no son independientes, están a lo mejor vendiendo chicles o están en una situación de calle, ¿no? Que a lo mejor hasta están consumiendo drogas, que no se alimentan adecuadamente, que no duermen adecuadamente, que no van a la escuela. Entonces no son capaces, no tienen la capacidad para ser independientes. Entonces, cuando se trata de niños, ahí, en ese caso, los niños sí son dependientes de sus padres. Y hay otros casos también de dependencia, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas ya son muy grandes, ¿no? En el caso de adultos mayores, de ancianos, cuando ya tienen que usar pañal, cuando a lo mejor ya tienen demencia o Alzheimer, ya no recuerdan si se tomaron la medicina o no, cuando ya no pueden valerse por sí mismos, que ya no pueden caminar, cuando ya no tienen dientes, ¿no? Por ejemplo, cuando no pueden trabajar para conseguir el sustento económico, ahí también ya el vínculo se vuelve nuevamente de dependencia, como en la infancia. Y en la medida en el que van creciendo, los niños se van convirtiendo en adolescentes, se va desdibujando el vínculo dependiente y se puede ir instalando el vínculo independiente o codependiente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de relaciones codependientes entre adultos. La codependencia de verdad que puede ser una enfermedad peor que la adicción a las drogas o al alcohol. Puede ser una enfermedad peor que el cáncer, la diabetes, la depresión, ¿sí? La codependencia puede ser muchísimo peor que todas esas enfermedades porque la codependencia se disfraza de amor o usurpa al amor o pretende que es amor. Y las otras enfermedades no se disfrazan. Nosotros sabemos perfectamente cuando alguien es adicto a las drogas o es adicto al alcohol o es depresivo, ¿no? O tiene cáncer.
tenemos claro que se trata de una enfermedad, tenemos claro que se trata de un problema, ¿no? En cambio, con la codependencia, no. Ay, por favor. Claro que se trata de una enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Algo que es súper importante es que la sociedad es codependiente, la moral es codependiente, la cultura es codependiente. En general somos codependientes. Desde niños nos enseñan a ser codependientes. Desde que somos chiquitos nos enseñan, aprendemos con el ejemplo de cómo vemos que nuestros padres y los adultos se relacionan y ahí es en donde aprendemos a ser codependientes, ¿no? Porque ponemos primero las necesidades de los demás antes que las propias. Vamos a ver cuáles son las características de la codependencia y cuál es la diferencia entre codependencia y amor verdadero. Una de las principales características de la codependencia es que el enfermo codependiente quiere curar al otro enfermo, a la otra persona, ¿no? El enfermo codependiente quiere cambiar a la otra persona o al otro enfermo. El enfermo codependiente quiere controlar al otro enfermo, ¿no? El codependiente siempre, la relación codependiente es con una persona que está enferma. Entonces, con una persona que es alcohólica, con una persona que es depresiva, con una persona que es adicta, con una persona que tiene cáncer incluso, ¿no? Que tiene diabetes, cualquier enfermedad. Es con. Entonces, la persona codependiente quiere cambiar al enfermo, lo quiere curar, no lo acepta como es. Esa es una. Piensen ustedes, empiecen a hacer su lista, a ver si empiezan a palomear, ¿no? Yo quiero cambiar a mi familiar, lo quiero curar, no lo acepto como es, ¿no? Otra de las características, el sufrimiento. El enfermo codependiente sufre muchísimo, se la pasa sufriendo terriblemente ¿Verdad? porque no puede, ¿Mm? Acaba de empezar ahorita a las 6. ¿sí? ¿Quién está hablando? ¿Quieren comentar algo? A ver, Gaby, ¿quieres comentar? Ok. Cuando gusten comentar pueden levantar la mano, con todo gusto. Y si no, les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados. Ya está silenciada. Ah, sí. Gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Con todo gusto, ahorita vamos a dar un espacio para que puedan ustedes participar, levantar la mano, con todo gusto. Entonces, es muy importante que ustedes vayan haciendo ahorita, conforme lo voy exponiendo. Este tema es súper amplio. Les voy a recomendar bibliografía para que ustedes lo sigan estudiando. Si ustedes tienen a su familiar internado en un proceso para la rehabilitación de adicciones o de enfermedad emocional, la que sea, ¿no? Es muy importante que también ustedes estén conscientes de que ustedes también se tienen que rehabilitar, que ustedes también tienen que trabajar, que no es nada más voy, llevo a mi familiar a la clínica, lo interno y ahí lo dejo a que me lo curen, que me lo arreglen y me voy y ya después voy por él y ya lo recojo como nuevo, porque no es así. También la familia tiene una participación muy importante. Por eso nosotros les pedimos que también ustedes tomen terapia psicológica cada semana con nosotros, que ustedes también hagan tareas, que ustedes también se comprometan, que cada quien se haga responsable de la parte que le toca. Eso es algo que pasa la mayoría de las veces en la codependencia, que el enfermo codependiente le avienta todo, toda la responsabilidad y toda la culpa al paciente, ¿no? Es que tú por tu adicción, tú por tu enfermedad, ¿no? Se lo digas o no se lo digas, aunque lo pienses nada más, ¿no? Dependiendo de cada caso particular, porque cada caso es diferente. Ahorita yo voy a dar generalidades, pero por supuesto que cada caso es diferente.
Todo esto se tiene que aterrizar a la circunstancia particular de cada familia, y no solo de cada familia, sino de cada persona. Entonces, querer que el otro sea el que se cure, el otro sea el que cambie, el otro sea el que haga todo el trabajo, ¿no? Eso, pues también es codependencia, ¿no? Es que yo sufro porque tú no cambias. Yo sufro porque tú no haces lo que yo quiero que hagas. Yo sufro porque tú no eres como yo quiero que seas, no me obedeces, porque no haces lo que se espera de ti, ¿no? Eso es la codependencia. El enfermo codependiente sufre muchísimo. El enfermo codependiente muchas veces tiene estrés, ansiedad, migraña, colitis nerviosa, ¿no? Por estar preocupado, por no poder dormir en la noche porque en dónde estará mi ser amado, porque no llega, o no estar angustiado porque no sigue el tratamiento, porque no se toma los medicamentos, porque no sigue la dieta, porque no se cuida, porque no puede comer tal cosa y va y se lo come, ¿no? Porque no puede ir a tal lugar y va, ¿no? Entonces el paciente codependiente, el familiar codependiente, generalmente está sufriendo. Constitución, porque la Constitución dice que la elección se hará alrededor de los circuitos judiciales. El Poder Judicial de la Federación tiene 32 circuitos y el INE, con el aval del tribunal, inventó 60 distritos electorales judiciales que no tienen ninguna lógica ni con la estructura del Poder Judicial ni con la población. Entonces tenemos distritos con 7, 8 veces más electores, habitantes que otros, lo cual hace que la igualdad del voto. Una disculpa, José Luis, ¿quieres participar? José Luis García. No, nada más los escucho. Ah, es que, ¿quién está participando ahorita? Voy a silenciarte entonces. Bienvenido. Ok. Perdón, es que creo que se metió algo que no. Yo pensé que alguien quería participar y por eso lo escuché, pero parece que no. Parece que se metió ahí un sonido que no tenía que ver, ¿no? Estábamos con el tema de que el paciente codependiente sufre, muchas veces sufre más que el enfermo. Sufre porque quiere cambiar al enfermo, quiere curar al enfermo y no puede curarlo y cambiarlo, ¿no? Porque el enfermo no hace lo que él quiere que haga, porque no sigue su tratamiento, porque no lo obedece, no obedece a sus deseos, ¿no? Ese es el sufrimiento del paciente codependiente. El paciente codependiente entonces se convierte en un detective privado y se la pasa vigilando, persiguiendo, esculcándole sus cosas, revisándole el celular, no duermen toda la noche para ver a qué hora llega, a qué hora va a llegar, para ver si llegó tomado o consumió, para ver con quién llegó. Le llama al teléfono y si no le contesta, le vuelve a llamar, le vuelve a llamar, le vuelve a llamar hasta que le contesta. He visto casos en donde hasta 100 llamadas tenía en el celular, ¿no? La persona porque le estaba marque y marque y marque y nunca le contestó. Para en ese momento, después de 100 llamadas, ya hay un nivel de angustia y de ansiedad terrible en el familiar. No me van a decir ustedes que eso no es enfermedad, ¿verdad? Después de 100 llamadas. ¿No? Y ustedes me pueden decir, bueno, pues es que lo amo y estoy preocupada porque le puede pasar algo. Y escucho una ambulancia y de repente, híjole, ¿qué tal que ya va ahí en esa ambulancia? ¿No? O escucho una patrulla y si ya va en la patrulla, ¿no? Y he tenido pacientes codependientes que se salen en la madrugada a buscarlo, en la Cruz Roja, a buscarlo en las delegaciones, a ver en dónde está, ¿no? Por el nivel de ansiedad, por el nivel de estrés, por el nivel de miedo, sufriendo, con un agujero en el estómago, desvelándose, y a lo mejor al día siguiente tienes que ir a trabajar, al día siguiente tienes que cumplir con tus con tus obligaciones, con tus actividades, y tú a las 3 de la mañana visitando delegaciones, visitando
y no lo encuentras, ¿no? Entonces, el paciente codependiente está sufriendo y está enfermo. Y a las 6 de la mañana a lo mejor aparece el familiar, a lo mejor alcoholizado o drogado, ¿no? Y tú estás desvelado, angustiado, enojado, frustrado, ¿no? Te sientes súper mal, no estás en condiciones de irte a cumplir con tus obligaciones, ¿no? Y lo ves y lo quieres ahorcar, ¿no? Le quieres pegar. ¿En dónde estabas? ¿Por qué no me contestaste el teléfono? Pensé que te había pasado algo, pensé que te habías muerto. Y muchas veces te contestan, ¿no? Cuando le dices, es que no dormí en toda la noche, ¿no? No dormiste porque tú quisiste. Yo no te dije que no durmieras. Yo no te dije que me buscaras en todos lados, ¿no? No sé si les suene a ustedes esto que les estoy diciendo. Yo no te pedí que me buscaras. Yo no te pedí que sufrieras por mí. Yo no te pedí que te la pasaras toda la noche desvelado. Yo no te lo pedí, ¿no? Y pues así es. Entonces te frustras y más te enojas, pero es que ¿cómo te atreves a decirme eso? Yo lo hago porque te amo. Ahí es en donde les digo que es en nombre del amor. Lo hago porque te amo, porque me muero de miedo de que te pase algo. Esa es otra de las principales características de la codependencia, el miedo. Me muero de miedo de que te mueras. Me muero de miedo de que te pase algo, de que te agarre la policía, de que no te dejen salir los malos por andarte metiendo allá a la colonia peligrosa a conseguir droga, ¿no? Por ejemplo. Me muero del miedo de que... Y entonces, desde mi miedo, y ustedes no me van a dejar mentir, conozco muchísimos casos de familiares que se salen en la madrugada y se van y se meten a la colonia peligrosa a rescatar al enfermo, al paciente, ¿no? A pagar dinero para que lo suelten. Cuando sí les contestó el celular o él mismo les mandó un mensaje, es que estoy aquí, no me dejan, no me sueltan, ven por favor, trae tanta cantidad para que me suelten, para que me liberen, ¿no? Tantos miles o tantos cientos, y ahí va el familiar y ve de dónde los consigue, y ahí va en la madrugada a ponerse en riesgo, a meterse a la colonia peligrosa, ¿no? Con gente mala, a llevar el dinero para que le suelten a su ser amado, ¿no? Entonces, pues ha habido familias que no la cuentan, ¿verdad? Que van a rescatar al ser amado y ya no pueden salir de ahí, ¿no? Que les va peor. Y muchas familias que sí, que logran salir de ahí, salen con su ser amado, lo rescataron, se lo llevan a casa y después al día siguiente lo regañan. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo puede ser? ¿Me lo vas a pagar? ¿No? Enojados, frustrados. El familiar está igual que el enfermo, desvelado, trasnochado, cansado, aburrido, gastado, endeudado, se puso en peligro, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo también es una enfermedad? También es una enfermedad la codependencia y es una enfermedad peor, ¿no? He conocido muchos casos, muchas familias, muchas familias. Tengo muchos años trabajando en familias, con familias de pacientes y con pacientes adictos, con pacientes enfermos emocionales, porque es lo mismo en el caso de una depresión, ¿no? Y no solamente en enfermedades emocionales, también en enfermedades físicas. Por ejemplo, el caso de un paciente enfermo de diabetes, en donde la mamá o la esposa o el familiar codependiente, quien sea, está vigilando lo que haga la dieta. Todo el día, híjole, y que se tome el medicamento, ¿no? Que vaya a su tratamiento, todo el tiempo detrás de él y que no vaya a tomar alcohol por su enfermedad, ¿no?
Y sufriendo porque no obedece, sufriendo porque no le hace caso, enojada o enojado, frustrado o frustrada, triste, con miedo de que se va a morir, le va a pasar algo, ¿no? Y el enfermo de diabetes no quiere hacer la dieta, no se quiere cuidar, no, a lo mejor ya perdió la vista y sigue manejando y no le importa, sigue tomando alcohol, se toma el tratamiento tarde, mal y nunca, a escondidas, come todo lo que no debe de comer, ¿no? Y entonces el familiar codependiente, convertido en detective privado, convertido en niñera, en nana, el familiar codependiente convertido en enfermero, en enfermera, detrás de él todo el tiempo, ¿no? Tratando de que lleve a cabo su tratamiento. Esa es la codependencia familiar. Estar detrás del enfermo queriendo que salga adelante, ¿no? En un caso de depresión, lo mismo. Estar detrás de él queriendo que salga, queriendo que tenga amigos, organizándole fiestas, hablando con él, tratándolo de sensibilizar, queriéndole dar la terapia, ¿no? Queriéndole dar la terapia de la vida es muy bonita, tómate este tratamiento, tómate este otro, llevándolo a médicos. Esa es la codependencia, familias. Cuando tú sufres y te enfermas porque quieres cambiar y curar a alguien que no quiere cambiar ni curarse, ¿no? O que está en su proceso de cambio y de sanación. Es muy difícil, súper difícil, porque desde niños crecemos con este patrón, lo que les comentaba al principio. Nos enseñan desde niños, ¿no? En nuestra cultura a ser codependientes, a pensar primero en los demás y ponernos al último a nosotros, ¿no? Tienes que ver primero por el otro. Tienes primero que pensar en el otro y al último en ti. Desde niños nos enseñan a eso, a ser así. Por eso les comento, si ustedes, familia, están en un proceso de rehabilitación de un familiar enfermo emocional, ustedes es súper importante que empiecen también a rehabilitarse de la codependencia y que no traten de luchar contra corriente. No traten de convencer a la familia, no traten de convencer a los amigos, no traten de convencer a los compadres, no traten de convencer a los vecinos, porque eso nunca va a pasar. Por el contrario, la sociedad, la familia, los amigos, los vecinos, todos tienen la tendencia a la codependencia porque es un patrón sociocultural que tiene que ver con la moral. Pero ¿cómo no vas a ir a rescatar a tu hijo? ¿Cómo lo vas a dejar si te está llamando y te está pidiendo ayuda? ¿Cómo no vas a ir a rescatar a tu hermano o a tu mamá o a tu papá? ¿Cómo no lo vas a ir a rescatar si te está llamando y te está pidiendo que lo rescates porque lo tienen amenazado? ¿No? ¿Cómo puede ser posible que no lo quieras ayudar? Eso te va a decir la familia. ¡Qué malo eres! ¿Por qué no lo ayudas? ¿Por qué no lo salvas? ¿Por qué no lo rescatas? Eso te van a decir los vecinos. Sálvalo, rescátalo, ayúdalo, ¿no? Entonces, únicamente tú sabes que tú no le pediste que se fuera a meter en problemas, que tú no le pediste que consumiera, que tú llevas años luchando, rescatándolo, resolviéndole, salvándolo de problemas, ¿no? He conocido muchísimas familias que han gastado, yo creo que ustedes deben tener también muchísimos ejemplos, cantidades importantes de dinero en pagar deudas, en sacar de problemas al enfermo, ¿no? En resolverlo, en rescatarlo. O cantidad de veces que lo han llevado a hospitales, en tratamientos, clínicas, médicos, etcétera, ¿no? Pues las familias saben todo lo que han luchado, ¿no? Entonces la gente de fuera
no lo sabe y muchas veces, y de verdad es terrible la agresión, la agresividad que tiene la sociedad con las personas que tienen un familiar enfermo, ¿no? ¿Y por qué no haces nada? ¿Por qué no lo ayudas? ¿Por qué no haces algo por él, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer para rehabilitarte de la codependencia es no compartir tu proceso de rehabilitación con personas que no están entendidas de lo que es el proceso de rehabilitación y de lo que es la codependencia. Y no hacerlo desde el amor, no hacerlo desde el respeto, no desde el resentimiento y el enojo porque los demás no te entienden. Es un concepto muy difícil de entender la codependencia. Es muy difícil separar la codependencia del amor. No es fácil entenderlo, familias. A lo mejor ahorita sí lo están viendo claramente porque yo lo estoy exponiendo, pero al rato mañana otra vez ya no lo van a ver. Eso de verdad lo he visto en cientos de casos también, ¿no? En donde la familia ya lo vio claramente, ya se dio cuenta de su propia codependencia y al rato vuelve a pasar algo y ahí va a las 3 de la mañana corriendo a rescatarlo, ¿no? Entonces, no es fácil. De repente se puede ver racionalmente y se puede entender, pero trabajar con el origen emocional también de la propia codependencia, pues implica también una responsabilidad, también implica terapia. También se les recomienda un grupo a las familias. Hay varios grupos enfocados al trabajo con la codependencia, como familias anónimas, codependientes anónimos, Al-Anon, ¿no? Por ejemplo. Terapia individual, ¿no? Psicoterapia, terapia psicológica. Hay muchos recursos que pueden ustedes, de los cuales pueden echar mano, hacer lecturas, ¿no? Les recomiendo mucho los libros de Melody Beattie. Ella tiene muchos libros, tiene como, creo que son 15 libros que hablan sobre codependencia. Melody Beattie es una mujer estadounidense que ella es de las pioneras en trabajar el concepto de codependencia. Sus libros son muy agradables y son muy fáciles de leer. Están en internet incluso algunos. El de Ya no seas codependiente está en internet. Lo pueden ustedes descargar. Tiene muchos libros, Los 12 pasos para los codependientes, El lenguaje del adiós, Más allá de la codependencia. Hay muchos libros de ella que ustedes pueden buscar. Aparte de tomar terapia, de hacer lecturas, sí, adelante. Y Sí. Melody Vicky. Melody Beattie. Ujú. Se escribe Beatty con doble T y con I latina. Beatty. Melody con Y, Beat- Beatty, Melody Beatty. Beat. con doble Ok. T. Gracias. Gracias. Ujú. Búsquenlo y empiecen a leer. Necesitan empezar a empaparse. También yo he visto, hay cantidad de documentales, de videos en internet. Cuando ustedes empiezan a hacer una investigación, empiezan a leer, cada vez les van a surgir más, más opciones para que puedan ir entendiendo el concepto y se vayan fortaleciendo. También es súper importante trabajarlo terapéuticamente, porque si tienes un patrón codependiente, es porque, como ya lo vieron en la conferencia pasada, viene desde la infancia. Así como desde en la infancia se gesta, ¿no? Nuestra personalidad, y ahí está el origen de todas nuestras enfermedades, ¿no? Y de todas nuestras síntomas. La codependencia también se gesta desde la infancia. Son patrones que aprendemos de nuestros padres, de nuestro núcleo familiar. Entonces, por eso es importante trabajarlo también terapéuticamente. El vínculo codependiente es un vínculo muy difícil de romper, precisamente porque a cada rato se está disfrazando de amor.
y a cada rato se está disfrazando del deber ser, ¿no? O sea, como familias, no, es que mi deber es ir a rescatarlo. Mi deber es resolverle. Por ejemplo, ¿no? Es que por andar consumiendo no pagó todo lo que tenía que pagar, las cuentas que tenía que pagar no pagó la colegiatura de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí va el codependiente a pagar la colegiatura de los hijos. O no pagó las tarjetas de la familia, de la esposa, por ejemplo, ahí va el enfermo codependiente a hacer todos esos pagos, a resolverle. O no fue a su trabajo por estar en el consumo, entonces el enfermo codependiente va a rescatarlo, llama para justificar por qué no fue, porque está enfermo, o inventa algo para que no pierda el trabajo. Esa es la codependencia, por ejemplo, ¿no? Estarlo justificando, estarle resolviendo la vida, ¿no? Estar rescatándolo. Eso es la codependencia, no dejar, no permitir al paciente que se haga responsable de su propia vida, que viva las consecuencias de sus acciones. Entonces, es muy difícil, pero es muy importante que ustedes como familia aprendan a que necesitan soltarlos y permitir que vivan las consecuencias de sus acciones, porque se trata de personas adultas y se trata de personas capaces. Y aunque tuvieran alguna discapacidad, lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cantidad de personas que no tienen piernas, no tienen brazos y dan conferencias por el mundo, escriben libros, ¿no? Son completamente independientes. Personas con discapacidades graves y son medallistas olímpicos o escritores famosos, científicos. O sea, no hay una justificación para ser codependiente de una persona y resolverle la vida. El enfermo codependiente se vuelve adicto a estar cuidando, vigilando y resolviéndole la vida al otro enfermo. Esa es su adicción. Hasta ahorita me acordé de una paciente que me decía, perdón, nada más comento rápido, me decía una paciente, y ahora que se cure, ¿qué voy a hacer con mi vida? Si se cura, ¿qué voy a hacer? Porque toda mi vida me dedico a estarlo cuidando yo y resolviéndole la vida. Si se cura, ¿qué voy a hacer con mi vida? Sí, adelante. Ok, mira, en una palabra lo que nos estás tratando de decir para curarnos nosotros como dependientes es Codependencia. dejarlos y que se hagan responsables de sus hechos. Sí, pero Así no es. desde el enojo, porque eso también es un rol de la codependencia. Hay roles de la codependencia, no decir, sí, pues si se quiere morir, pues que se muera, no me importa que se muera. Ok. Eso también es codependencia, porque no es cierto, sí te importa. Y si se muere, te va a doler y vas a sufrir. Entonces, no es desde el enojo, ¿no? De decir, sí, pues entonces ahora sí te voy a dejar ahí que te pase lo que te tenga que pasar y no me importa. No, porque eso no es cierto además. Es imposible que no te importe. Tampoco queremos que ustedes se conviertan en personas que no son, ¿no? Por supuesto que te va a Ok. doler. Hiciste una excelente pregunta, porque de eso se trata justamente, de dejar el sufrimiento y aceptar el dolor, ¿no? Esta frase tan trillada de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, en este caso aplica totalmente. Tú puedes dejar de estar sufriendo y en vez de estar toda la noche desvelado, llorando, angustiado, haciendo coraje, te tomas un tecito para los nervios, haces una oración, una meditación, apagas el teléfono, lo pones en manos de Dios y te acuestas a dormir. Desde el amor. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo pretendes amar a tu familiar? Si tú te vas a salir a las 4 de la mañana a exponer a que te roben, ¿no? Te asalten o te
o choques, o te pongas en algún riesgo más grave, ¿no? Entonces no te amas a ti mismo, no estás cuidando de ti. Entonces necesitas cuidar de ti. Tú no le pediste a él que se saliera en la madrugada a no sé qué hacer, a ponerse en riesgo, ¿no? Y no regresar. Entonces lo que tienes que hacer es acostarte a dormir, ponerlo en manos de Dios, trabajar, desarrollar la espiritualidad, ¿no? Desde tu perspectiva. Tratar de apagar el teléfono y descansar. Ponte una meditación, haz yoga, tómate un té para los nervios, lee tu libro de Melody Beatty, haz un ritual y acuéstate a dormir y suéltalo, ¿no? Realmente es un trabajo muy fuerte el que tienen que hacer ustedes, familia. O sea, es igual de fuerte que el que tiene que hacer el paciente. Es igual de fuerte. ¿Por qué? Pues porque es luchar contra el miedo y es confiar en los procesos de la vida, ¿no? Muchos me han dicho, pero ¿cómo voy a poder hacer eso si lo amo? ¿Cómo voy a poder estar tranquilo? Bueno, a ver, dígame, alguien de ustedes dígame, ¿a quién le ha funcionado la codependencia para que se rehabilite su familiar? ¿No? Nadie me ha dicho, a mí, por estar sufriendo, por estarlo vigilando, por estarle resolviendo la vida, pagándole las deudas, sacándolo de la cárcel, pagando las multas, ya se rehabilitó y ya está bien. Si eso fuera, pues ni siquiera serían necesarias clínicas de rehabilitación, ¿verdad? O sea, no funciona ser codependiente. Si funcionara, ¿no? Creo que no habría nadie aquí en este momento, ¿no? No funciona ser codependiente. Estarlo rescatando no, en ningún caso ha funcionado para que se rehabilite. Estar resolviéndole la vida en ningún caso ha funcionado para que se rehabilite, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, familia, es, sí, por supuesto que sí, brindar el apoyo, ¿no? El internamiento, la terapia, ¿no? O sea, eso sí, es importante poderlo brindar, ¿no? Pero cumplir con los límites que ustedes mismos se estén planteando, porque cada quien sabe su caso. Solamente ustedes saben cuáles son los límites que necesitan ponerse y necesitan cumplirlo para cuando egrese su familiar. Yo voy a dejar de hacerme responsable de pagarle sus deudas. Ya le apoyé con el internamiento, ¿no? Ya cada caso particular, hay casos en donde, a ver, yo te voy a apoyar 3 meses para que consigas un trabajo y te hagas responsable de ti mismo, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo nada más. Entonces, pero cumplirlo, o sea, tú lo tienes que cumplir a ti, cumplírtelo a ti, no cumplirlo a él. El límite no es al otro. Muchas veces ahí tenemos un conflicto con los límites. Pensamos que el límite es para el otro. ¿Sí? ¿No? Mi límite es que tú ya no vas a consumir y te vas a poner a trabajar. Eso no es un límite, eso es un deseo. Mi límite es que si tú sigues consumiendo y no te pones a trabajar, entonces yo no te voy a estar resolviendo la vida, ni voy a mantener a tu familia, ni voy a pagar las colegiaturas de tus hijos, ¿no? Ese es mi límite para mí, porque eso sí lo puedo controlar. Yo puedo controlar lo que yo hago, pero no puedo controlar lo que va a hacer el otro. Eso no lo puedo controlar. Ese es uno de los principales conceptos que es importante entender en un proceso de rehabilitación de la codependencia, que yo no voy a controlar los límites del otro, solamente puedo controlar los míos. ¿Sí? Entonces, yo decido hasta dónde te voy a apoyar, ¿no? Yo decido apoyarte siempre y cuando tú quieras rehabilitarte y pongas de tu parte, ¿no? Yo te apoyo para que tomes terapia, yo te apoyo para el internamiento, yo te apoyo, ¿no? En lo que sé que te va a favorecer y que me hace sentir, que me hace sentir bien a mí, que me da seguridad.
pero no te voy a apoyar a irte a pagar deudas derivadas de consumo de ludopatía, ¿no? De meterte en problemas. No te voy a apoyar a resolver problemas derivados de tu enfermedad, ¿no? Y menos cuando ya pasó en 15 ocasiones o ya pasó en 30 ocasiones y las 30 ocasiones peleamos, las 30 ocasiones discutimos, las 30 ocasiones sufrimos y en las 30 ocasiones prometiste que no iba a volver a pasar. Y la número 31, ahí voy otra vez a resolver, ¿no? A dar la cara, a pagar. Esa es la codependencia. Ahí es en donde yo me tengo que poner el límite a mí. Ya no lo voy a volver a hacer. Y desde el amor, no porque esté enojado o enojada, ¿no? Ese es el amor. Ya no lo voy a hacer porque me tengo que amar a mí mismo. Tengo que ver por mí. Entonces, no voy a seguir resolviendo problemas. Los vas a resolver tú. Yo voy a resolver mis problemas. Y cuando quieras amor, aquí estoy. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Cuando quieras rehabilitarte, aquí estoy. Cuando quieras apoyo moral, emocional, aquí estoy. Pero yo estar sufriendo y poniéndome en riesgo y endeudándome y etcétera, o perdiendo todo mi patrimonio para rescatarte porque tú no quieres, eso es lo que ya no voy a hacer, ¿no? Esa es la codependencia. Esa es la codependencia. Esto, familias, esta es una breve introducción sobre lo que es la codependencia, pero apenas es una breve introducción. Realmente es un tema súper, súper amplio y profundo y que por eso les sugiero que busquen bibliografía, que busquen videos, que busquen grupos, que tomen terapia, que lo trabajen de verdad a profundidad, porque es un tema súper importante. Es muchísimo más factible que haya un éxito en el tratamiento cuando la familia también se rehabilita de la codependencia que cuando la familia no se quiere rehabilitar, ¿no? O sea, cuando trabaja paciente a la par que familia, hay muchas más posibilidades de rehabilitación. Entonces, ahorita nos quedan 15 minutitos, me gustaría abrir el micrófono para preguntas. Adelante, por favor, díganme si tienen alguna duda o algo de esta breve introducción. Fue como una embarradita nada más, pero vamos a tener oportunidad de seguir trabajando en este espacio y bueno, pues también es responsabilidad de cada uno también buscar, ¿no? Buscar la forma de irse capacitando y de ir trabajando este tema. Adelante, familia, los escucho. Díganme si tienen alguna duda. Me gustaría escucharlos de lo que compartimos hoy. ¿No hay ninguna duda? ¿Qué piensan de la codependencia? Yo sí quisiera preguntar, Adelante. esto de gracias, de la codependencia también la trabajan con los internos de ahí de la hacienda. Sí, 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 sí. Yo misma les doy la plática de codependencia. Les he dado varias. Les doy codependencia y les doy roles de familia de la codependencia a los Ah, pacientes. muy bien. Y por ejemplo, si tuviéramos alguna, querer interactuar o más bien no interactuar, sino trabajar en algunas herramientas, estén ustedes trabajando con el interno, ¿nos la pudieran compartir a nosotros como familia para poder trabajar a la par? Por supuesto que sí, claro que sí. Ya con el terapeuta personal de cada paciente es importante Ok. tocar todo este tema de las herramientas para la familia. Por supuesto que sí. Es Ah, muy bien. importante, súper importante que la familia tenga herramientas para que tienen que empezar a aplicar para saber de qué manera reaccionar de mejor forma, ¿no? Es correcto. Ah, muy bien. Muchas gracias. No, con todo gusto, con todo gusto. Sí. ¿Podría repetir, por favor, el nombre del libro? La autora, La autora. tiene muchos libros, tiene como no sé cuántos, más de 15 libros. Ajá. Ella es estadounidense, creo que acaba de fallecer este año, pero ella empieza a desarrollar este concepto de la codependencia alrededor de los años 80.
alrededor de 1980, se llama Melody Beatty. Melody con Y, Beatty con doble T y con I latina y Beatie. Melody Beatty. Melody Beatie. La pueden buscar en internet. O sea, nos estás recomendando que leamos, que nos investiguemos y que aparte de la terapia que tomamos contigo, busquemos otra terapia para estar mejor, para poder entender mejor el problema. No, ahorita, no, ahorita con la terapia de la clínica, ya la terapia de con la terapia de la clínica es suficiente ahorita, pero sí es súper importante que lean y que investiguen, sí, y que busquen un grupo, eso sí. Y ya más adelante, bueno, pues ya cada quien irá, si va necesitando algo más personalizado, ¿no? Dependiendo de cómo vaya avanzando en su proceso. Pero ahorita mientras están aquí en la clínica, aparte de estas conferencias de los miércoles, cada quien tiene asignado un terapeuta, un psicólogo, ¿no? Que está trabajando con su familiar, paciente de la clínica y que está trabajando con la familia. Entonces, aquí es el trabajo con ese psicólogo. Ujú. Sí. Ok. Ujú. ¿Y tú nos vas a volver a dar otra conferencia sobre el mismo tema? Sí, les puedo dar otra conferencia sobre el mismo tema la próxima vez que me toque. Ujú. Muy bien. Claro que sí. Sí, Si sí, tienen, muy interesante y muy provechosa, muy importante saber todos esos puntos que nos compartiste. Muchas gracias. con todo gusto. Y también, pues, si tienen dudas, pueden eh, tomar nota para que la siguiente plática podamos aclararlas también, ¿no? Claro, sí. Bueno, por ejemplo, a mí ahorita mi duda es de que a veces qué difícil saber en qué momento ser firmes y en qué momento dar la ayuda. O sea, cuando está tal vez su salud envuelta, qué hacer, ¿no? Por ejemplo, dejarlo, tú eres la consecuencia o no sé, o sea, en qué momento poder saber distinguir. Sí, es muy difícil, súper difícil, y ahí es en donde cada caso es diferente, porque no es lo mismo el paciente que ya recayó 30 veces al paciente que está en su primer internamiento, ¿no? Ujú. O sea, hay un proceso con cada familia. Entonces, sí, cada caso es diferente y sí, es muy difícil. Esa pregunta es muy importante porque sí es muy difícil. Pero sobre todo la medida es ser honestos con nosotros mismos, ustedes como familia, hasta dónde puedo verdaderamente, ¿no? Es que de verdad, o sea, hasta dónde realmente de corazón y desde el amor puedo brindar mi ayuda. ¿Hasta dónde, no? Muchas veces la enfermedad, la codependencia, es justamente dar más de lo que tengo, dar lo que no tengo. O sea, yo ya estoy peor de enfermo y de endeudado y etcétera, y con problemas, y sigo queriendo salvar, rescatar, metiéndome en problemas, Ya, Mili, aquí. enfermándome más, ¿sí? Entonces, también por eso la particularidad de cada caso es súper importante. ¿Hasta dónde realmente puedo yo brindarme ayuda? Eso solamente cada quien lo tiene que trabajar de manera muy personal, muy profundamente. Pero sí, poco a poquito vamos a ir brindando más herramientas y pues es un trabajo que de verdad es un trabajo de por vida, familias. Es un trabajo de por vida y es cambiar la perspectiva que tienes de la vida, ¿eh? No nada más de la relación con tu familiar enfermo. También es cambiar la perspectiva que tienes de todas tus relaciones y de la vida. Es un despertar de conciencia también. Yo lo he trabajado con muchas familias también. Es como una forma de iniciar un nuevo camino espiritual, ¿no? O sea, realmente sí es así. Es como iniciarte en una nueva forma de relacionarte contigo mismo y con los demás. Ujú. Entonces, bueno, pues sí, tienen que verlo así. Es un compromiso muy grande, muy fuerte.
¿Alguna otra preguntita? Nos quedan 5 minutitos. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos para servirles cualquier duda. Ya saben, se pueden acercar con nosotros, con sus psicólogos. Sí, Leticia, adelante. ¿Está apagado tu micrófono? Permítame tantito, tantito. Buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo una pregunta en relación, nos comentaba que el ponernos nosotros límites en relación al apoyo que se le está brindando al paciente, el que no nos pongamos en riesgo, que tengamos también nosotros claridad, el que nos debemos de cuidar principalmente nosotros. Pero mi pregunta va relacionada, por ejemplo, a nuestros familiares que son adolescentes y que dependen de nosotros, en esta parte en donde ellos están en riesgo. O sea, en mi pensar, yo no puedo dejar a mi paciente, hacia mi adolescente, que esté a las 2 de la mañana en riesgo, cuando todavía está en este proceso de que él está aprendiendo a identificar toda esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo yo hacer si es un paciente adolescente? ¿Cómo puedo yo poner esos límites en un momento dado? Porque no es lo mismo un adulto, ¿no? No, El- el- no es lo mismo. Excelente pregunta, qué bueno. Definitivamente no es lo mismo. Lo expliqué, no sé, al principio de la plática, no sé los que estuvieron al principio, lo comentamos. En niños y adolescentes sí se trata de vínculos dependientes. Ahí no es codependencia porque sí son dependientes realmente. Todavía no tienen un trabajo, todavía no tienen la madurez, ¿no? Ni física, ni emocional, ni mental para hacerse responsables de ellos mismos, ¿no? Entonces, no, definitivamente en el caso de adolescentes hay un manejo diferente, pero sí se va desdibujando el vínculo dependiente de la infancia y se va instalando el vínculo codependiente. También depende de la edad del adolescente. No es lo mismo un adolescente de 14 años, 15, a un adolescente de 21, 22 o 23, ¿no? Según, de acuerdo con la UNICEF y la OMS, hoy en día la adolescencia psicosocial o sociocultural está llegando hasta los 27 años. Entonces también depende de la etapa de la edad del adolescente, ¿no? Entonces, pero sí es una pregunta súper importante y por eso les recuerdo que de verdad cada caso es diferente, cada familia es diferente, pero sí ya hay un riesgo de que se empiece a instalar un vínculo codependiente, ¿no? Si cuando se trata de un adolescente también ahí tienes un poco más de poder, ¿no? Que no tienes con un adulto cuando se trata de eso, de a las 3 de la mañana. Sí, es complejo y es muy difícil. Con el adolescente tiene mucho que ver con la negociación. Y también podemos hacer una plática, una conferencia de esta sobre adolescencia, que también lo veo con los pacientes, ¿no? También es muy importante trabajar adolescencia. Ujú. Sí, muchas gracias. No, con todo gusto, con todo gusto. Sí, con los adolescentes sí es todo un tema, realmente es todo un tema, el caso de la adolescencia. No es lo mismo en la infancia, todavía podemos imponer, en la adolescencia ya no se puede imponer. En la adolescencia es importante negociar, aprender a negociar, aprender a poner límites en la adolescencia es todo un arte, ¿no? El adolescente está en un proceso de construcción de identidad adulta, entonces por eso quieren hacer muchas veces en la adolescencia no se trata de enfermedades, en la adolescencia se trata de conductas de riesgo, que cuando se llega a la edad adulta, si no se atienden, sí se convierten en enfermedades, ¿no? Pero hasta la edad adulta, mientras es adolescente, son conductas de riesgo propias de la adolescencia. El adolescente necesita sistemáticamente rechazar todo lo que tiene que ver con figuras de autoridad, con la identidad de las figuras de autoridad para poder construir su propia identidad adulta, ¿no? Por eso todos los adolescentes son rebeldes,
El adolescente tiene que romper con la estructura familiar para construir su propia estructura, ¿no? Entonces, sí, los padres necesitan tener muy presente que es una edad de negociación con ellos, ya no de imposición, porque el imponer va a favorecer que se intensifiquen las conductas de riesgo, ¿no? Entonces, cualquier conducta de riesgo en la adolescencia hay muchas probabilidades de que al terminar la adolescencia pase, y más si se atiende, que si no se atiende puede llegar a la edad adulta y entonces sí convertirse en una enfermedad emocional, o sea, sí convertirse en un problema, ¿no? Entonces es una excelente edad atenderla en la adolescencia. Por supuesto que lo ideal es atenderlo desde la infancia, ¿verdad? Pero bueno, en la adolescencia están a muy buen tiempo para atender este tipo de temas. Es más difícil en la edad adulta. ¿Por qué? Pues porque en la adolescencia los papás todavía tienen más poder y más control sobre los chicos, ¿no? Sí, a eso yo me refería de que, bueno, no puede uno dejar a los chicos, ¿No? que estén en riesgo porque todavía dependen de nosotros. Sí, así es. Así es. No puedes dejarlos, no, ahí ya sería una irresponsabilidad tuya, ¿no? Cuando se trata de adolescentes. Sí. Pero ahí también los papás tampoco pueden no dejarlos salir a ningún lado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se te va a escapar. Se va a brincar por la ventana y ya puede y se te va a desaparecer. Entonces ahí lo que tienes que hacer es negociar. Si te dejo ir, pero regresas a tal hora, o si te dejo ir, pero yo voy por ti, o si te dejo más tarde, pero yo voy por ti, ¿no? Por ejemplo, o si te dejo ir, pero no sé, ¿no? Negociar con ellos. Sí, te necesitamos dar una sesión de adolescencia porque es un tema súper, súper complejo y amplio. Creo que sí sería importante. Pero sí, efectivamente, ahí es diferente, ¿no? Bueno, familia, pues entonces les agradezco mucho su atención y su tiempo. Tenemos para muchísimas pláticas. Les sugiero, les recomiendo mucho que se sigan documentando y que cualquier duda que les haya quedado sobre o que les surja después sobre este tema, lo puedan ustedes aclarar con sus terapeutas individuales, ¿no? De aquí de la clínica, con sus terapeutas asignados, con los psicólogos asignados. Compartan sus dudas, aclárenlas con ellos. Les agradezco mucho su atención, me despido de ustedes y quedamos para servirles aquí en las Clínicas Inspira. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Gracias, Mónica. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Fue un placer. Buenas tardes.